Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Martín Almada, militante por los derechos humanos, pedagogo, investigador, nada más y nada menos que en el Museo de las Memorias. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bueno, Andrés, es un honor recibirte y para mí es motivo de alegría ver un libro de tu mirada periodística sobre la política educativa bajo el título nada menos que el crimen educativo, ¿verdad? Muy importante porque la educación juega mucho en temas de derechos humanos, ¿verdad? Alguien decía de que el arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido. Repito, el arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido. Entonces, tenemos que hacer una limpieza de la mente de nuestros jóvenes, pues se han cometido muchos crímenes con nuestra juventud estudiosa. Crímenes físicos y crímenes morales, psíquicos. Y estamos en el Museo de las Memorias. Esto fue creado, este centro de tortura, en el año 56. Vino un coronel norteamericano a crear esta escuela de asesinos. Y funcionó del 56 hasta el 92. Y la dictadura cayó en el 89. ¿Y qué hay de importante este centro? Esto era un centro de la CIA. De aquí se operaba la CIA. Y daba las órdenes para el control del país a través de la tortura. El método utilizado por los norteamericanos, el método era la tortura. Por una parte la tortura y por otra parte la educación. A ver, ¿cómo es eso? La tortura era para arrancar información o para neutralizar al enemigo, matándolo, ¿verdad? O con fines publicitarios, para que la gente tenga miedo. Sí. Por una parte. Y la educación estaba a cargo del Banco Interamericano y el Banco Mundial. Entonces la metodología, todos los métodos aplicados aquí en Paraguay, todos los textos utilizados aquí, y la filosofía de la educación era el silencio. Era una sociedad, una educación acrítica, totalmente acrítica. Era prohibido pensar. ¿Y a vos por qué te detienen? A mí me detienen porque yo quise pensar, justamente, ¿verdad? Yo era en la década del 60, 70, director de una escuela primaria y secundaria, Juan Bautista Alberdi. ¿Quién fue Juan Bautista Alberdi? Alberdi fue un prócer argentino, un jurisconsulto notable, el que hizo base y punto de partida de la Constitución argentina. Eso es Alberdi para los argentinos. Alberdi para los paraguayos es otra cosa. Alberdi fue el defensor de la causa paraguaya durante la guerra de la Triple Alianza. El que dijo a Mitre, no ataquemos Paraguay, no hagamos la guerra a Paraguay. Entonces, en homenaje a Alberdi, le pusimos nombre a la escuela donde yo era director. Y mi pecado fue en esa escuela que leímos el libro de Pablo Freire y aplicamos la educación liberadora.
¿Qué es la educación liberadora en aquella época? Simplemente dar oportunidad que los chicos se expresen, hablen, se manifiesten. Y creamos centros de estudiantes. Y creamos la escuela de padres. Y aceleramos, profundizamos la educación crítica. Eso fue mi pecado. Y para más, yo fui nombrado presidente de los maestros. Y la necesidad urgente de aquella época, y sigue siendo ahora, es que los maestros tienen en Paraguay un salario magro y no tiene vivienda. Ujú. Entonces nosotros quisimos hacer un barrio para los maestros pobres. Le dijimos, vamos a hacer la Villa del Maestro, en San Lorenzo, más o menos a 15 kilómetros de acá. Y no podíamos arrancar, porque el sueldo nuestro no nos daba para destinar el fondo para la construcción. Entonces fuimos a hablar con el embajador argentino. Y entonces el embajador argentino nos ayudó enviando a Paraguay a Leodán, por ejemplo, y hacíamos festivales para recaudar fondos. Después vino Falú y vinieron gente Ujú. importante, artistas de la época, los famosos de la época. Y al último vino Horacio Guaraní, y eso fue el colmo, porque era considerado comunista. Claro, en pleno gobierno de Stroessner. El pleno gobierno de Stroessner, ¿verdad? Y en aquella época en la calle podíamos estar 3 personas, 4 y ya era subversión. Y nosotros juntábamos con ellos 2.000, 3.000 personas. Por una parte. Por otra parte, en mi época, 60, 70, no había televisor, ¿verdad? Íbamos al matiné. Y se pasó una película de Cantinflas, el profe de Cantinflas. Y nos gustó mucho. ¿Conoces? ¿Viste? No, no la vi esa, no. Hay que verlo, vale la pena, ¿verdad? El profe. Nos gustó tanto que le mandamos una carta a Cantinflas, vía Embajada a México. 3 meses después contesta y dice, yo, siguiendo el ejemplo de los artistas argentinos, voy a Paraguay a hacer un festival para la construcción de las viviendas. Porque al comienzo decíamos Villa al Maestro, después dijimos, cada educador paraguayo debe tener su techo propio y un salario digno. Salario digno. Entonces ya nos vieron como, aquella época, cooperativismo era sinónimo de comunismo. Y se iban esperando mi situación, había sido, yo no sabía, y un día me hace llamar el ministro de Educación. Y yo estaba seguro que yo iba a tener una promoción. Yo soy inspector de escuela. Y me vine tempranito, saludo al ministro, no me saluda, le paso la mano, no me pasa la mano. Y me dice, ¿Cantinflas va a venir? Sí, ministro, le dije. ¿Y qué es para usted Cantinflas? Me dice. ¿Es nuestro ídolo? Le dije. Y me dice, fíjese lo que está haciendo usted, leyendo el libro de Paulo Freire, aplicando su metodología y haciendo vivienda a los pobres como Cantinflas en México. Había sido Cantinflas, tenía su fundación y hacía vivienda a los pobres en México. Yo no sabía. Bueno, Cantinflas comunista, Paulo Freire comunista. Usted limítese a enseñar lo que establece el gobierno. Caso contrario, le vamos a castigar. Entonces yo me asusté muy grande, golpeé las puertas de todas las embajadas, pido una beca. Y la única embajada que me dio la beca fue la embajada argentina. Conseguí una beca para ir a estudiar en La Plata, hacer mi doctorado en educación. Y terminé mi carrera en La Plata, año 74. Yo sostuve una tesis que la educación en el Paraguay solo beneficia a la clase dominante. ¿Qué tema ese, no? Y está al servicio de su desarrollo y la dependencia.
Eso cayó en manos de la gente acá y me torturaron por eso, ¿verdad? Me secuestraron el 26 de noviembre del 74, yo estaba en la escuela con mi esposa era docente, y me traen en la central de investigación y fui sometido a un tribunal militar integrado con militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay. Primero me interroga un coronel chileno, después supe su nombre, coronel Jorge Oteiza López, de la Fuerza Aérea Chilena, Servicio de Inteligencia. Él quería saber mis vínculos con los subversivos de Chile, porque yo hice Sociología de la Educación en la Universidad de Chile. Y yo acá uno le conocía por acento. Un acento brasileño diferente al argentino. El chileno diferente del paraguayo, ¿verdad? Y estaban todos bien uniformados. Parecía que se iban a una fiesta ellos. Y la mayoría tenían anteojos negros. Después me tortura un argentino. Después supe su nombre. Héctor García Rey, jefe de policía de Córdoba. Triple A. Me tortura él, ¿verdad? Él quería saber mi vínculo con subversivos argentinos. Y yo hice mi doctorado en Argentina, en La Plata. Yo no tenía vínculo con nadie. Y me declararon terrorista intelectual. Vieron mi antecedente: cooperativista, sindicalista, Pablo Freire, Cantinflas. Y yo había ido a México a una reunión como sindicalista, me fui a México a una reunión sindical de maestros. Y eso consta en mi pasaporte, que yo fui. Pero yo sabía la existencia de Cantinflas, porque Cantinflas nunca supo de mi existencia. Y la policía dijo que yo fui a reunirme con Cantinflas. No, yo fui a una reunión del magisterio latinoamericano. Entonces eso iba agravando mi situación y dijeron que yo era terrorista intelectual. De ahí, después, 30 días de tortura. He visto 1200 torturas. De ahí me mandan a una comisaría primera donde se está creando Interpol con la ayuda de Videla. El presidente argentino. ¿Qué es Interpol? Interpol es una policía para perseguir a los delincuentes comunes a nivel internacional. Interpol. Y en Paraguay nació Interpol para combatir el comunismo. Yo estaba ahí y la vida de un carcelero es una vida aburrida. Y nosotros miramos todo el movimiento interno de la policía, de Interpol. Y un día, sábado, llegan los torturadores a jugar ping-pong y fútbol de salón. Y nosotros lo conocíamos a todo, porque en Paraguay, a diferencia de Argentina, la tortura era cara descubierta. Nos conocíamos todos, pues no sabíamos los nombres. Bueno, nosotros le miramos a ellos hasta que un día cae preso un comisario de la policía política que le conocía a todo. Entonces yo quería saber dos cosas. Primero, cómo murió mi esposa, porque me dijeron que mi esposa se había suicidado. Yo estaba seguro que mi esposa no se iba a suicidar. Mi esposa es muy fuerte de carácter, de personalidad. Y entonces yo no estaba convencido de eso. Yo quería saber cómo murió mi esposa. Y en segundo lugar, quería saber por qué militares extranjeros me torturan en mi país. En Paraguay. ¿Por qué me tortura un militar chileno, un argentino en Paraguay? Y me dice el comisario: estamos en las garras del Cóndor. ¿Garra del Cóndor? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y me dice: Pinochet y Contreras.
Pinochet y Contreras. Eso fue mayo, junio del 75. Y el Cóndor se creó en noviembre, diciembre del 75. En el mes de mayo, me dijo en la comisaría primera en las garras del Cóndor. O sea, yo descubrí la existencia del Cóndor en el vientre del Cóndor. Estábamos ahí en Interpol, 43 prisioneros, más o menos 25 campesinos analfabetos. Yo recién graduado, especialista en Paulo Freire, comencé a alfabetizar. Y dijeron que yo estaba haciendo adoctrinamiento marxista-leninista. Entonces me trajeron aquí enfrente, comisaría tercera, Sepulcro Los Vivos, donde estaba el Comité Central del Partido Comunista Paraguayo, 10 años, 15 años, 20 años, ahí adentro, en condiciones infrahumanas. Y en la celda contigua a la nuestra está un argentino, Almircar Latino Santucho. Y Santucho me cuenta que él también fue torturado por un tribunal militar de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay. Era el Cóndor, había sido. Y fue Santucho que me habló por segunda vez del Cóndor, estando adentro. Nosotros ahí vivíamos mal, estábamos mal, pero Santucho estaba peor que nosotros. ¿Cuántos días estuvieron ahí o años? Bueno, los dirigentes comunistas tuvieron 5, 10, 15, 20 años ahí, condiciones. Yo estuve 1000 días, pues yo iba recorriendo, ¿verdad? Porque yo soy abogado, entonces yo defendía mi derecho, yo me plantaba. Y eso le molestaba, entonces me sacaban de este lugar, me llevaban al otro, donde yo me iba peleando con la gente. No era pelear, era defenderme, ¿verdad? Exacto. Defenderme. Y Santucho me cuenta que él cayó con un chileno del MIR, Jorge Fuente Alarcón. Y también fue llevado ante este tribunal militar, que era el Cóndor, había sido. Finalmente, por mala conducta, porque a mí me dijeron en la tortura, bueno, aquí hay una guerra, la guerra está declarada, la civilización occidental y cristiana y ustedes, los terroristas. Entonces, si esto es una guerra, le digo, yo quiero que me traten como prisionero de guerra. Y le molestaba. Entonces me mandan castigado a otro lugar. Yo iba así, me tiraban de un lugar a otro lugar. Me tiran al campo de concentración que vimos. Y ahí conocí a una médica paraguaya, padres alemanes, que fue echada del país y se instala en Candelaria, Argentina, en Posadas, en un pueblo que se llama Candelaria. Puso ahí un sanatorio. Y va la policía conjunta, el ejército y policía a forma conjunta, Paraguay y Argentina, la traen y le meten en el campo de concentración a la médica. Ella fue la que me habló por tercera vez de la Operación Cóndor. Un día llegan los torturadores en Interpol y yo preguntando dos cosas siempre: ¿cómo murió mi esposa? ¿Y por qué militares extranjeros me torturaron en mi país? Y me dice este comisario, un día no quería hablar, me dice, mire, todo lo que usted quiere saber está en la revista policial. ¿Qué es eso? Le dije, una revista que nosotros producimos y se lee entre nosotros. Hay que saber leer, ahí está todo el material que usted necesita para entender el Cóndor. La revista policial. Yo guardé en mi chip. Pues nosotros no teníamos acceso a lápiz ni papel. Y después hice una huelga de hambre, estando aquí enfrente, una huelga de hambre, porque según me contaron, yo iba hasta 10, 15 años ahí adentro. Por el delito de haber leído el libro de Paulo Freire y por el delito de haber escrito mi tesis en la Universidad de La Plata.
Entonces yo veía el panorama muy negro, 15 años por eso, ¿verdad? Sí. Entonces hice una huelga de hambre 30 días, interviene Amnistía Internacional y aquí hay una comisión interiglesia, protestante y católica, hablan con Stroessner y me largan. Yo voy a Panamá, refugiado, y el presidente de Panamá me apoya y presenta mi postulación a un cargo muy importante en la UNESCO en París. Me contrataron como consultor para América Latina. Y en París yo conocí a un sacerdote jesuita, Charles Antoine, y él estaba siguiendo el cóndor de otra perspectiva. Ajá. Y había sido que había cóndor, tenía 3 cabezas. Kissinger, el que daba las órdenes, Pinochet, que tenía que limpiar el aparato de Estado, la sociedad civil, la sociedad política comunista en América Latina. Y Banzer tenía que limpiar la Iglesia Católica por dentro comunista. A todos los sacerdotes y monjas laicos que estaban con la teología de la liberación y con las ligas agrarias campesinas. La limpieza por dentro de la Iglesia a cargo de Banzer. Banzer era presidente de Bolivia. Bolivia. Bueno, entonces yo estuve en la UNESCO cerca de 15 años, 89 cae la dictadura, yo vuelvo acá, pero yo ya en París durante 15 años investigué la revista de la policía y determiné 3 lugares posibles donde podía estar los papeles del cóndor o mis antecedentes. Llego acá, se cambia la constitución y aparece en la constitución una nueva figura que se llama habeas data. Mi derecho a pedir mis antecedentes. Entonces yo pido eso al juzgado y la policía niega que exista antecedente mío y da a entender que yo nunca estuve preso. Entonces yo pido al juzgado ir a allanar el archivo de la policía y a ocupar. ¿Qué policía? ¿La sede dónde está? Y la central de policía. La central de policía. Central de policía. Y en ese momento, ¿verdad?, yo fui el primer paraguayo doctor en educación. Primer paraguayo que llega a las Naciones Unidas. El primer paraguayo que viene de París. Entonces, si tú te fijas ahora en Asunción, vas a ver esos edificios grandes, eran de militares, enormes, que aquí le llaman palacete, pequeños palacios, ¿verdad? Y yo iba buscando los lugares y donde no había palacete, yo decía, yo quiero construir un palacete. O yo quiero comprar este palacete. Y como yo venía de París y trabajaba en la UNESCO, consultor para América Latina, la gente me creían. Y yo me vestía con ropa la más cara de París. Y en Asunción yo manejaba en auto lujoso, para la sensación que yo era un rico. Y yo iba buscando los lugares posibles. Y un día voy a un lugar sospechoso y me encuentro con una abuela, una señora de edad, y me dice, en guaraní me dice, ¿usted es Martín Almada? Sí, abuela. ¿Usted es el maestro combatiente? Gracias, abuela. Yo soy. Y fue muy tierna conmigo. Después cambia de actitud y me dice, usted lo que se fueron al exterior, usted lo que se corrieron, ahora vuelven como héroes, y nosotros que hemos quedado a luchar acá, seguimos soportando la injusticia. ¿Y por qué me dice eso, abuela? ¿Qué injusticia se comete con usted? Y fíjese, dice, toda esta propiedad es mi propiedad. Y la policía nos torturaba a nosotros cerca de la catedral. Y la gente que iba a misa escuchaba nuestros gritos. Entonces querían sacar de ese lugar y llevar a otro lugar a 5 kilómetros de acá. Y van, identifican el lugar de la casa, el terreno de esa señora, esa abuela.
que tenía ahí su cultivo agrícola, su gallina, su pato, chancho. Y ella se niega a entregar su propiedad. Entonces la policía política toma al hijo mayor y lo acusa de comunista. Entonces la señora negocia que le entregue el hijo vivo, ella da la propiedad. Ella queda viviendo al lado. Y al rato cambia y se vuelve tierno otra vez conmigo y me dice, maestro, me dice, yo le aconsejo a usted que nunca se acerque a este lugar cuando hay amenazo. ¿Qué significa eso? Y cuando va a llover, cuando el tiempo está feo, cuando hay trueno y relámpago, no hay que venir aquí. ¿Y por qué, abuela? Me dice, los argentinos lloran, chilenos lloran, brasileños lloran. Ah, le digo, aquí están los jóvenes. No, son almas en pena. Argentino, chileno, uruguayo. Dije yo, cóndor. Bueno. Después, la policía dice que yo nunca estuve preso. Entonces yo me presento al juez y pido ir a allanar la central de policía, los archivos. Y todo lo que yo hacía se publicaba. ¿Por qué? Porque yo era primer doctor en educación, primer pabellón, en fin, yo tenía la aureola. Se publicaba todo mis acciones, que yo también promovía por razones de seguridad. Claro, para protegerse. Para protegerme, ¿verdad? Entonces, todo lo que yo decía se publicaba en la prensa. Y recibo una llamada telefónica, una mujer me dice, profesor, sus papeles no están en la central de policía, están fuera de Asunción. Y véngase, la invité, estuvo en mi oficina donde vos estabas sentado, se sentó ella, me trajo el plano, estaban los papeles del Cóndor. Me dice, yo quiero colaborar con la justicia, yo sé que usted sufrió mucho, etc. Me trae, me dice, hace 3 meses que yo le di este documento a un diputado radical y no hizo nada. Me dice, yo confío en usted. Entonces yo hablo con el juez y le digo al juez, mire, pasa esto. ¿Y qué quiere usted? Me dice el juez. Yo quiero ir a este lugar. Y así el 22 de diciembre del año 92, hace 20 años, hemos encontrado 3 toneladas de documentos que contenían archivos referente a Paraguay y América Latina. Referente a Paraguay, la historia de la represión del año 29 al 89. Año 29 se perseguía a los anarquistas, después a los comunistas, a los socialistas y después a los otros subversivos. Por una parte. Por otra parte, encontramos el acta de nacimiento de la Operación Cóndor. La conexión nazi. La conexión nazi. Nazi. Y encontramos también el tráfico de armas. Y supimos a través de la prensa que había un juez español que investigaba al Cóndor. El juez Garzón, Baltasar Garzón. Le mandamos una carta, le invitamos y vino Garzón acá. Él vino a darnos un respaldo moral. Por nosotros teníamos miedo que el ejército o la policía venga a recuperar sus papeles. Eso fue el 22 de diciembre del 92. El 23 entramos acá, en este edificio. Entonces, son 3 toneladas de documentos que tienen acorralado a Videla, en fin, la Guerra Fría. A Pinochet, a Kissinger. A Pinochet, a Kissinger, ¿verdad? ¿Y esos papeles dónde están ahora? Esos están ahora y tenés que ir a visitarlos mañana, si es posible, en el Palacio de Justicia, que queda cerca de mi casa. A pocas cuadras, y 10 cuadras hacia arriba. Sí. ¿Y usted lo pudo ver a eso? ¿Lo estuvo revisando un poco esos archivos? ¿Sí? La verdad son 3 toneladas. Yo conozco, todo el mundo cree que yo sé todo lo que hay adentro, ¿verdad? Pero yo estoy en otra cosa. Yo no investigo los archivos, yo descubro archivos. Yo me autodefino Martín Almada, cazador de archivos. Entonces yo en este momento tengo en mis manos 1 tonelada de documentos, en este momento, preciso momento. Entrego yo a la gente especializada para que investigue. Mi trabajo es descubrir archivos y entregar a la justicia.
Ujú. Ese es mi papel. Obviamente Stroessner conocía todo esto, ¿no? Lógico, es la obra de él, obra de él. ¿Y cómo ve que mira los jóvenes de hoy paraguayos a toda esta labor que hizo usted en relación a la Operación Cóndor, los archivos del horror? Lo que pasa es que yo te decía, que el arma más poderosa manda al opresor la mente del oprimido. Los jóvenes no sabían nada. Los jóvenes de hoy, yo estuve hace poco en la Universidad Católica, tercer curso, en la escuela de periodismo. Pregunté si conocía a Stroessner, sí conocía a Stroessner. Pregunté si conocía a Videla, ¿quién era Videla? Me dijeron que era un jugador de fútbol uruguayo. Manse, no sabe. No, los jóvenes de hoy no saben. Los jóvenes de hoy viven el presente. Hoy nos enseña más historia en Paraguay. Prácticamente no se enseña. La historia se quedó con Stroessner. Stroessner manejó bien la educación para alienar a la gente. Para alienar a la gente. Entonces, ¿qué desafío tienen los verdaderos docentes hoy que quieren transmitir esto? Bueno, Lugo dejó una obra importante, la historia reciente en el aula. Ahora vienen profesores, hay escuelas que vienen, permanentemente tenemos acá visita mensual, calculamos 500 alumnos mensualmente vienen de diferentes escuelas del país a visitar esto. Y ahí aprovechamos, ¿verdad? Aprovechamos para hacer conocer esta historia oculta, este crimen oculto. Por eso que me gusta mucho este libro, el título del libro, ¿verdad? El crimen educativo. El crimen educativo fue crimen. Crimen porque se mató a mucha gente. Mucha gente fue liquidada. Crimen, mi esposa fue asesinada. Fue un crimen educativo. Porque el delito de leer un libro de Pablo Freire. Yo estuve en la celda torturado con un señor que tenía el delito de haber tenido, se encontró en su casa una Biblia. Una Biblia. Por el delito de tener una Biblia. Y le decía, ¿quién le dio esta Biblia? Pues la Biblia era un material subversivo para Stroessner. Por eso que me gusta este crimen educativo. Por último, Martín Almada, un mensaje para los que me escuchan mi programa. Bueno, mi mensaje va a los educadores, ¿verdad? A los padres de familia, y en particular a los educadores. Lo que tenemos que hacer es, ahora nuestro deber como educador es despertar a los dormidos, organizar y movilizar a los despiertos. Muchas gracias. Gracias a vos. Chao. Chao. A vos. Chao. Chao. A vos. Chao. Por una parte la tortura y por otra parte la educación. A ver cómo es eso. La tortura era para arrancar información o para neutralizar al enemigo, matándolo, ¿verdad? O con fines publicitarios, para que la gente tenga miedo. Sí. Por una parte. Y la educación estaba a cargo del Banco Interamericano y el Banco Mundial. Entonces la metodología, todos los métodos aplicados aquí en Paraguay, todos los textos utilizados aquí, y la filosofía de la educación era el silencio. Era una sociedad, una educación acrítica, totalmente acrítica. Era prohibido pensar. ¿Y a vos por qué te detienen? A mí me detienen porque yo quise pensar, justamente, ¿verdad?
Yo era en la década del 60, 70, director de una escuela primaria y secundaria, Juan Bautista Alberdi. ¿Quién fue Juan Bautista Alberdi? Alberdi fue un prócer argentino, un jurisconsulto notable, el que hizo base y punto de partida de la Constitución argentina. Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas, www.gacetillasargentinas.info. Estamos con Martín Almada, militante por los derechos humanos, pedagogo, investigador, nada más y nada menos que en el Museo de las Memorias. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bueno, Andrés, es un honor recibirte y para mí es motivo de alegría ver un libro de tu mirada periodística sobre la política educativa bajo el título nada menos que el crimen educativo, ¿verdad? Muy importante porque la educación juega mucho en temas de derechos humanos, ¿verdad? Alguien decía de que el arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido. Repito, el arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido. Entonces, tenemos que hacer una limpieza de la mente de nuestros jóvenes, pues se han cometido muchos crímenes con nuestra juventud estudiosa. Crímenes físicos y crímenes morales, psíquicos. Y estamos en el Museo de las Memorias. Esto fue creado, este centro de tortura, en el año 56. Vino un coronel norteamericano a crear esta escuela de asesinos. Y funcionó del 56 hasta el 92. Y la dictadura cayó en el 89. ¿Y qué hay de importante este centro? Esto era un centro de la CIA. Y aquí se operaba la CIA. Y daba las órdenes para el control del país a través de la tortura. El método utilizado por los norteamericanos, el método era la tortura.